Hola a todos. Hoy vamos a desmitificar de lleno uno de los marcos legales más fascinantes y, la verdad, más importantes que existen ahora mismo, las leyes de protección de datos y la garantía de los derechos digitales. El objetivo de este análisis es entender exactamente cómo esta legislación nos empodera en una era en la que, seamos sinceros, estamos hiperconectados las 24 horas. A ver, empecemos planteando una pregunta un tanto provocadora. ¿Quién controla realmente nuestro rastro digital? Porque pensémoslo, cada vez que hacemos clic en algo, que compramos online o que simplemente navegamos, dejamos una huella tremenda. Y de eso trata exactamente esta explicación, de nuestro empoderamiento como individuos frente a las grandes corporaciones y la tecnología. Vale, vamos a meter las manos en la masa. El menú de hoy tiene 5 platos. Pasaremos por el origen de la privacidad, las reglas de tratamiento de datos, las obligaciones corporativas, los derechos de información y, para rematar la faena, entraremos en la nueva era digital. Arrancamos por la primera sección, el origen de la privacidad. Porque claro, para entender hacia dónde vamos, primero hay que echar un vistazo a la base constitucional que sostiene todo este tinglado. Resulta súper curioso, o al menos a mí me lo parece, que la privacidad no es para nada un invento de la era de Internet. Que va, ya en 1978, de una forma casi digamos visionaria, el artículo 18.4 de la Constitución española dejó clarísimo que la ley limitaría el uso de la informática. Es un derecho fundamental puro y duro, creado muchísimo antes de que todos lleváramos un teléfono inteligente en el bolsillo. Pasamos a la sección 2, las reglas de tratamiento de datos. Estos son los principios que actúan literalmente como un escudo legal impenetrable para nuestra información más sensible. Y aquí, la piedra angular, el meollo de todo este sistema, es el famoso consentimiento. La ley es tajante al respecto. El consentimiento ya no puede ser tácito. Eso de darlo por hecho por omisión, se acabó. Requiere una acción afirmativa, clarísima. Y un dato súper específico que vale la pena destacar es que, en España, el tratamiento de los datos de un menor requiere su propio consentimiento independiente a partir de los 14 años. Pero ojo, que no basta solo con marcar la casilla del consentimiento. El tratamiento de los datos tiene que regirse por unos principios que son inquebrantables. Los datos tienen que ser exactos, el tratamiento tiene que ser 100% lícito y, por supuesto, hay un deber estricto de confidencialidad que afecta a cualquiera que toque esos datos. Una obligación que sigue existiendo incluso después de que alguien haya dejado su puesto de trabajo. O sea, el secreto es para siempre. Avanzamos a la tercera sección, obligaciones corporativas. Aquí es donde cambiamos el foco y pasamos del individuo a las pesadísimas responsabilidades legales que caen sobre las organizaciones. Lo verdaderamente interesante de este punto es desmitificar dos roles jurídicos que la verdad se confunden muchísimo. Por un lado, tenemos al responsable del tratamiento, que es el jefe, el que decide el por qué y el cómo se usan los datos. Y por otro lado, está el encargado del tratamiento, que es básicamente quien ejecuta ese procesamiento por cuenta del primero. Ambos tienen unas obligaciones enormes encima de la mesa, pero asumen riesgos y tareas súper distintas. La normativa de hoy en día exige lo que llamamos un modelo de responsabilidad activa. Dicho en plata, las empresas ya no pueden sentarse a esperar y reaccionar cuando hay una filtración. No, tienen que ser proactivas. Deben mantener un registro detallado de sus actividades, evaluar los riesgos antes de que pasen, aplicar medidas de seguridad desde el minuto 1 y, en muchos casos, nombrar a un delegado de protección de datos, que es la figura clave para garantizar que todo se cumple a rajatabla. Entramos de lleno en la sección 4, derechos de información. Si las reglas de las que hablábamos antes son nuestro escudo, estos derechos son sin duda nuestra espada. Son las herramientas activas con las que podemos defendernos. El proceso para ejercer estos derechos es en realidad bastante directo. Primero presentamos nuestra solicitud a la empresa. Y atención, porque la empresa tiene la obligación absoluta de ofrecer medios gratuitos y fáciles de usar para respondernos. Un detalle vital y que mucha gente desconoce es que mientras se está resolviendo la solicitud, esos datos tienen que quedar legalmente bloqueados. Es decir, se aíslan para impedir cualquier uso indebido mientras tanto. Tenemos a nuestra disposición todo un arsenal de derechos. Nos permiten acceder a la información que tienen sobre nosotros, rectificarla si vemos que está mal, suprimirla directamente, limitar cómo la usan o incluso llevarnos nuestros datos a otra compañía, lo que conocemos como portabilidad. O simplemente podemos oponernos a un tratamiento específico. En definitiva, son unas herramientas de gestión de nuestra propia identidad increíblemente poderosas.
Para aterrizar un poco todo esto en nuestro día a día, solo hay que pensar en el odiado correo no deseado. La ley nos garantiza que siempre, y digo siempre, debe existir una vía sencillísima y gratuita para decirle no al spam publicitario. Es nuestro derecho a oponernos a figurar en esas inmensas bases de datos promocionales que nos bombardean constantemente. Y así llegamos a la sección 5, la nueva era digital. Este es el verdadero clímax del marco legal, donde nos metemos de cabeza en las novedades que trae la garantía de los derechos digitales. La verdad es que es fascinante observar lo dinámico y lo vivo que está este entorno. Las normativas más antiguas se van derogando continuamente para hacer hueco a leyes más modernas. Y tiene todo el sentido del mundo. Las regulaciones se ven obligadas a evolucionar a un ritmo casi frenético, porque si no lo hicieran, se quedarían totalmente obsoletas en cuestión de meses frente a los avances tecnológicos. Claro, con toda esta evolución surge una pregunta que seguro que a muchos nos resulta familiar. ¿Dónde termina exactamente la obligación profesional y dónde empieza verdaderamente nuestra privacidad personal? Especialmente hoy en día, que casi todos nos llevamos la oficina a casa metida en el móvil. Pues bien, la respuesta legal a este dilema es el famoso derecho a la desconexión digital. Lo que establece es que una vez que termina nuestra jornada laboral, hay que respetar escrupulosamente nuestro tiempo de descanso. Y esto se traduce en el derecho efectivo y real a no tener que contestar correos ni mensajes de trabajo fuera del horario, garantizando así la conciliación y protegiendo nuestra intimidad familiar. Pero bueno, los dilemas modernos no se quedan solo en el ámbito del trabajo. Surge otra gran incógnita, un poco más delicada. ¿Qué pasa con el perfil, las fotografías y todas las redes sociales de una persona cuando fallece? Es decir, ¿qué ocurre con toda esa vida que dejamos en la nube? Para solucionar este enorme vacío, se ha creado un mecanismo interesantísimo, el testamento digital. Básicamente, permite a los herederos o familiares tomar decisiones sobre ese legado virtual. Tienen todo el derecho a acceder a los perfiles e incluso ordenar que se eliminen permanentemente, siempre y cuando la persona no hubiera dejado dicho expresamente lo contrario en vida. Además de todo esto, se introduce un arsenal de nuevos derechos hechos a medida para la red. Hablamos del derecho al olvido, vital para borrar resultados irrelevantes en los buscadores. Una protección súper reforzada para los menores online. El derecho a exigir una seguridad digital robusta y, cómo no, el acceso a una conexión basada en la neutralidad de la red, para que no haya discriminaciones de velocidad. Casi nada. Así que el punto crucial de todo este repaso con lo que nos tenemos que quedar es que este conjunto normativo no es simplemente burocracia aburrida para las empresas. Funciona simultáneamente como un escudo que protege nuestra privacidad más íntima y como una espada que nos otorga el poder real de controlar nuestra propia identidad dentro de la sociedad de la información. Y para cerrar, os dejo con esta reflexión. Teniendo ya sobre la mesa todas estas herramientas legales tan potentes, ¿estamos como sociedad realmente preparados para reclamar el control absoluto sobre nuestra identidad digital? Las leyes están ahí, a nuestra completa disposición y listas para usarse, pero dar el paso y ejercerlas queda, al final del día, en nuestras manos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este repaso y hasta la próxima.